Y continuando con esta hermosa lectura de La Quinta Montaña de Paulo Coelho, justo donde nos quedamos la sesión anterior, para comentar y reflexionar sobre toda esta sabiduría que hay entre líneas. Dice así: a lo lejos, en la entrada del valle, las tiendas de los guerreros asirios comenzaron a multiplicarse. El comandante se preocupaba, pero no contaba con el apoyo ni del sacerdote ni del gobernador. Procuraba mantener a sus guerreros en constante entrenamiento, aun sabiendo que ninguno de ellos, ni siquiera sus abuelos, había tenido experiencias de combate. Las guerras eran cosas del pasado de Akbar, y todas las estrategias que conocía habían sido superadas por nuevas técnicas y nuevas armas empleadas por los países extranjeros. Akbar siempre negoció su paz, decía el gobernador. No será esta vez cuando seremos invadidos. Dejen que los países extranjeros luchen entre sí. Nosotros tenemos un arma mucho más poderosa que las de ellos: el dinero. Cuando ellos terminen de destruirse mutuamente, entraremos en sus ciudades y venderemos nuestros productos. Es que, fíjense aquí la mentalidad de empresarial, ¿sí? Y esto nos deja una enseñanza de estrategia. Es decir, no nada más estamos viendo la magnificencia del gobernador como un estratega en el que sabía cómo utilizar sus recursos y sabía cuándo no utilizarlos, sino que nos está diciendo: cuando haya una batalla frente a ti, no entres a ella. Deja que se destruyan y después tendrás el camino y el campo abierto para poder ofrecer lo que a ti te conviene, para poder ofrecer lo que tú haces. Así es que continúo diciendo: así el gobernador consiguió tranquilizar a la población en relación con la presencia de los asirios. Pero los rumores acerca de que el israelita había traído la maldición de los dioses Akbar persistían, y el problema tornábase cada vez más acuciante. Cierta tarde, el niño empeoró mucho, y ya no conseguía tenerse en pie ni reconocer a las personas que venían a visitarlo. Antes de que el sol descendiera en el horizonte, Elías y la mujer se arrodillaron al lado de su cama. Señor Todopoderoso, que desviaste las flechas del soldado y que me trajiste hasta aquí, haz que esta criatura se salve. Ella no hizo nada. Es inocente de mis pecados y de los pecados de sus padres. Sálvala, Señor. El niño casi no se movía. Sus labios estaban blancos y los ojos perdían rápidamente el brillo. Reza a tu Dios único, pedía la mujer, porque solamente una madre es capaz de saber cuándo su hijo está partiendo. Elías tuvo ganas de apretar su mano, decirle que ella no estaba sola y que el Dios Todopoderoso lo escucharía. Él era un profeta. Había aceptado eso en las márgenes del Querite, y ahora los ángeles estaban a su lado. Ya no me quedan lágrimas, prosiguió ella. Si él no tiene compasión, si él necesita una vida, entonces pídele que se lleve la mía y deje a mi hijo caminar por el valle y por las calles de Akbar. Elías hizo lo posible para concentrarse en su oración, pero el sufrimiento de aquella madre era tan intenso que parecía llenar el cuarto y penetrar en las paredes, las puertas, en todas partes. Tocó el cuerpo del muchacho. La temperatura ya no estaba alta, como en días anteriores, y eso era una mala señal. El sacerdote había pasado por la casa aquella mañana y, tal como venía haciendo las 2 últimas semanas, había aplicado cataplasmas de hierbas en el rostro y en el pecho del niño. En días anteriores, las mujeres de Akbar habían traído recetas de remedios que se habían transmitido durante generaciones
y cuyo poder de curación había sido comprobado en diversas ocasiones. Todas las tardes ellas se reunían al pie de la quinta montaña y hacían sacrificios para que el alma del niño no dejara su cuerpo. Conmovido con lo que sucedía en la ciudad, un mercader egipcio que estaba ahí de paso entregó, sin cobrar nada, un carísimo polvo rojo para ser mezclado con la comida del niño. Decía la leyenda que el secreto de la fabricación de aquel polvo había sido entregado a los médicos egipcios por los propios dioses. Elías, durante todo ese tiempo, no había dejado de rezar, pero no había servido de nada, absolutamente de nada. Sé por qué te dejan quedar aquí, continuó la mujer con la voz cada vez más baja, porque llevaba muchos días sin dormir. Sé que han puesto un precio a tu cabeza y que un día serás enviado a Israel y cambiado por oro. Si salvas a mi hijo, yo te juro por Baal y por los dioses de la quinta montaña que jamás serás capturado. Conozco caminos de fuga que ya fueron olvidados por esta generación y te enseñaré cómo salir de Akbar sin ser visto. Elías no dijo nada. Reza a tu Dios único, repitió la mujer. Si él salva a mi hijo, juro que renegaré de Baal y creeré en él. Explica a tu Señor que te di abrigo cuando lo necesitaste, que hice exactamente lo que él había mandado. Elías rezó una vez más e imploró con todas sus fuerzas. En ese momento exacto, el niño se movió. Quiero salir de aquí, dijo con voz débil. Los ojos de la madre brillaron de alegría y las lágrimas rodaron otra vez por sus mejillas. Ven, hijo mío, vamos a donde tú quieras, haz lo que tú quieras. Elías iba a tomarlo en sus brazos, pero el niño le apartó la mano. Quiero ir solo, dijo. Se levantó lentamente y comenzó a caminar en dirección a la sala. Después de dar algunos pasos, cayó al suelo, como fulminado por un rayo. Elías y la viuda se aproximaron. El niño estaba muerto. Por un instante, ninguno de los dos dijo nada. De repente, la mujer empezó a gritar con todas sus fuerzas. Malditos sean los dioses, malditos sean aquellos que se llevaron el alma de mi hijo, maldito sea el hombre que trajo la desgracia a mi casa, mi único hijo, gritaba ella, porque respeté la voluntad de los cielos, porque fui generosa con un extranjero, mi hijo se ha muerto. Los vecinos escucharon los lamentos de la viuda y vieron a su hijo tendido en el suelo de la casa. La mujer continuaba gritando, golpeando al profeta israelita que de pie a su lado parecía haber perdido toda capacidad de reacción y no hacía nada para defenderse. Mientras las mujeres procuraban calmar a la viuda, los hombres inmediatamente cogieron a Elías por los brazos y lo llevaron a la presencia del gobernador. Este hombre pagó la generosidad con odio, hechizó la casa de la viuda y su hijo ha terminado muriendo. Estamos dando hospitalidad a alguien que está maldito por los dioses. El israelita lloraba preguntándose, oh Señor, Dios mío, hasta esta viuda que fue generosa conmigo, ¿tú resolviste afligir? Si mataste a su hijo es porque no estoy cumpliendo la misión que me fue confiada y merezco la muerte. Aquella misma tarde se reunió el consejo de la ciudad de Akbar, bajo la presidencia del sacerdote y del gobernador. Elías fue llevado para ser juzgado. Decidiste retribuir el amor con el odio, por eso yo te condeno a muerte, dijo el gobernador. Aunque su cabeza valga un saco de oro, no podemos despertar la ira de los dioses de la quinta montaña, dijo el sacerdote, porque después
ni todo el oro del mundo podrá devolver la paz a esta ciudad. Elías bajó la cabeza. Merecía todo el sufrimiento que pudiese soportar, porque el Señor lo había abandonado. Subirás a la quinta montaña, dijo el sacerdote. Irás a pedir perdón a los dioses ofendidos. Ellos harán que el fuego descienda para matarte. En el caso de que no lo hicieran, será porque desean que la justicia sea cumplida por nuestras propias manos. Estaremos esperando al término del descenso y serás ejecutado mañana, según el ritual. Elías conocía bien las ejecuciones sagradas. Al condenado se le arrancaba el corazón del pecho y se le cortaba la cabeza. Según la creencia, un hombre sin corazón no conseguía entrar en el paraíso. ¿Por qué me elegiste para esto, Señor?, clamaba en voz alta, aun sabiendo que los hombres a su alrededor no entenderían de qué elección estaba hablando. ¿No ves que soy incapaz de cumplir lo que exigiste? No oyó ninguna respuesta. Los hombres y las mujeres de Akbar siguieron en cortejo al grupo de guardias que llevaban al israelita hasta la quinta montaña. Gritaban palabras ofensivas y tiraban piedras. Solo con mucha dificultad, los soldados lograron controlar la furia de la multitud. Después de media hora de caminata, llegaron al pie de la montaña sagrada. El grupo se detuvo ante los altares de piedra, donde el pueblo acostumbraba dejar sus ofrendas y sacrificios, sus pedidos y oraciones. Todos conocían las historias de gigantes que vivían en el lugar y recordaban a las personas que desafiaron la prohibición y fueron alcanzadas por el fuego del cielo. Los viajeros que pasaban de noche por el valle aseguraban haber escuchado las risas de los dioses y las diosas divirtiéndose allá arriba. Pero aun cuando no se tuviera la certeza absoluta de todo esto, nadie se atrevía a desafiar a los dioses. Vamos, dijo un soldado, empujando a Elías con la punta de su lanza. Quien mató a un niño merece sufrir el peor de los castigos. Elías pisó el terreno prohibido y comenzó a subir la cuesta. Al cabo de algún tiempo de caminata, cuando ya no llegaban a sus oídos los gritos de los habitantes de Akbar, se sentó en una piedra y lloró. Desde aquella tarde en la carpintería, en que había visto la oscuridad iluminada por luces brillantes, no había conseguido nada más que traer la desgracia a otros. El Señor había perdido sus voces en Israel y el culto a los dioses fenicios ahora debía de poseer mayor fuerza. En su primera noche al lado del río Querite, Elías había pensado que Dios lo había escogido para ser un mártir, como hiciera con tantos otros. Pero en vez de esto, el Señor había enviado a un cuervo, pájaro agorero, para que lo alimentara hasta que el Querite se secase. ¿Por qué un cuervo y no una paloma o un ángel? ¿No habría sido todo el delirio de alguien que quiere esconder su miedo o que su cabeza ha estado demasiado tiempo expuesta al sol? Elías ahora ya no estaba seguro de nada. Quizá el mal había encontrado su instrumento y ese instrumento era él. Y yo aquí me hago la reflexión de todo esto que le está sucediendo ahora a Elías. Cómo en muchas ocasiones, incluso en ocasiones muy importantes en nuestra vida, nos ha sucedido eso, el sentirnos completamente fuera de balance en situaciones y circunstancias, completamente fuera de nuestro control, el incluso pedir de la manera que estamos acostumbrados a pedir a los cielos o a las fuerzas invisibles o a Dios o a la fuente, ayuda. Y sin embargo, creemos que hay silencio, percibimos que hay silencio o consideramos que no somos escuchados.
Y pienso yo, y creo yo, porque así lo he vivido, que siempre que lanzamos una petición y siempre que hacemos una pregunta, siempre es respondido. Solo que no siempre es en el momento en que nosotros creemos que es el apropiado y el adecuado. Yo me acuerdo que en algún lugar leí o supe, no sé si por alguno de mis maestros o alguien hoy, ya de repente ya se integra la información. Y decía, Dios jamás te dice que no. A veces te dice, no es el momento. Y otras veces te dice, tengo algo mejor para ti. Así es que vamos a continuar leyendo a ver qué sucede con Elías. ¿Por qué en vez de regresar y acabar con la princesa que tanto daño hacía a su pueblo, Dios le había mandado ir a Akbar? Se había sentido como un cobarde, pero había cumplido la orden. Había luchado para adaptarse a aquel pueblo extraño, amable, pero con una cultura completamente distinta. Y cuando creía que estaba cumpliendo su destino, el hijo de la viuda había muerto. ¿Por qué? Se incorporó, caminó un poco más y terminó entrando en la neblina que cubría la cumbre de la montaña. Podía aprovechar la falta de visibilidad para huir de sus perseguidores. Pero, ¿qué importancia tenía eso? Estaba cansado de huir. Sabía que nunca conseguiría encontrar su lugar en el mundo. Además, aunque consiguiese escapar ahora, llevaría a otra ciudad la maldición que le acompañaba y nuevas tragedias ocurrirían. Cargaría consigo, donde quiera que fuese, la sombra de aquellos muertos. Era preferible dejar que su corazón fuese arrancado del pecho y su cabeza cortada. Volvió a sentarse, esta vez en medio de la neblina. Estaba decidido a esperar un poco, para que la gente de allí abajo, creyera que había subido hasta la cima de la montaña. Después retornaría a Akbar y se entregaría a sus captores. El fuego del cielo. Muchas personas ya habían sido muertas por él, aun cuando Elías dudase que fuese enviado por el Señor. En las noches sin luna, su brillo cruzaba el firmamento, apareciendo y desapareciendo de repente. Tal vez quemase, tal vez matase instantáneamente, sin sufrimiento. Cayó la noche y la neblina se disipó. Pudo ver el valle allá abajo, las luces de Akbar y las hogueras del campamento asirio. Escuchó los ladridos de los perros y el canto de los guerreros. Y fíjate bien aquí la reflexión que yo me hago. Cuando estamos en estas circunstancias tan adversas, incluso sentimos que la misma neblina nos rodea porque no podemos visualizar ninguna solución o ninguna forma de salir de ella y decidimos elegirnos sentarnos en silencio y simplemente aceptar y estar ahí. La neblina se disipa y aun cuando puede caer la noche y todavía no tener claridad en nuestra vida, podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente. Y esto es lo que está sucediendo con Elías. Está comenzando a mirar la ciudad desde una perspectiva diferente. Puede incluso visualizar detalles y escuchar. Y esto es lo que puede suceder cuando simplemente dejamos toda resistencia, la soltamos, nos sentamos en silencio y comenzamos a mirar las cosas diferentes y a escuchar de una manera diferente. Estoy preparado, se dijo. Acepté que era un profeta y actué lo mejor que pude, pero fallé. Y ahora Dios necesita otro.
¿No te ha pasado también en estas ocasiones que dices, ¿y qué sentido tiene seguir haciendo todo esto? En realidad estoy llegando a influir, por ejemplo, en mi caso, o ayudar a la cantidad de personas que debería estar ayudando. ¿En realidad todo esto tiene algún sentido? ¿O podría ser en cualquier otra circunstancia? A veces sentimos que no vale la pena lo que hemos hecho, pero reconocemos que lo hicimos de la mejor intención. Y eso creo yo que es lo que cuenta. Aun cuando al final decidamos cambiar el camino o continuar caminándolo. Así es que Elías dijo, estoy preparado. Acepté que era un profeta y actué lo mejor que pude. Pero fallé y ahora Dios necesita otro. En ese momento, una luz descendió hasta él. El fuego del cielo, pensó. La luz, sin embargo, se mantuvo frente a él y una voz dijo, soy un ángel del Señor. Elías se arrodilló y apoyó su rostro en la tierra. Ya lo vi otras veces y siempre obedecí al ángel del Señor, respondió Elías sin levantar la cabeza, que solo me hace sembrar desgracias por donde paso. Pero el ángel continuó, cuando vuelvas a la ciudad, pide 3 veces que el niño retorne a la vida. El Señor te escuchará la 3ª vez. ¿Por qué debo hacer esto? Por la grandeza de Dios. Aunque esto suceda, ya dudé de mí mismo y no soy más digno de mi tarea, respondió Elías. Y escucha la respuesta del ángel. Esto es muy importante. Le dijo, todo hombre tiene derecho a dudar de su tarea y a abandonarla de vez en cuando. Lo único que no puede hacer es olvidarla. Quien no duda de sí mismo es indigno porque confía ciegamente en su capacidad y peca por orgullo. Bendito sea aquel que pasa por momentos de indecisión. Hace un momento pudiste comprobar que ni siquiera estaba seguro que fueses un emisario de Dios. Ve y haz lo que te digo. Había pasado mucho tiempo cuando Elías descendió de la montaña. Los guardias seguían esperando junto a los altares de sacrificio, pero la multitud ya había retornado a Akbar. Estoy preparado para la muerte, dijo él. Pedí el perdón de los dioses de la quinta montaña y ellos ahora exigen que, antes de recibirla, yo pase por la casa de la viuda que me acogió y le pida que tenga piedad de mi alma. Los soldados lo llevaron de vuelta y fueron a consultar al sacerdote. Haremos lo que pides, dijo el sacerdote al prisionero. Ya que pediste perdón a los dioses, debes hacerlo también a la viuda. Para que no intentes escapar, irás acompañado por 4 soldados armados. Pero no pienses que conseguirás convencerla para pedir clemencia por tu vida. En cuanto amanezca, te ejecutaremos en el centro de la plaza. El sacerdote hubiera querido preguntar qué era lo que había encontrado allá arriba, pero estaba en presencia de los soldados, y la respuesta hubiera podido ser embarazosa. Por eso resolvió quedarse callado, pero encontró que era buena idea que Elías pidiera perdón en público. Así nadie más tendría dudas sobre el poder de los dioses de la quinta montaña. Elías y los soldados fueron hasta el mísero callejón donde habitara algunos meses. La casa de la viuda estaba con las ventanas y las puertas abiertas, de modo que, según la tradición, el alma de su hijo pudiese salir para ir a habitar junto a los dioses. El cuerpo estaba en el centro de la pequeña sala, velado por los vecinos. Cuando notaron la presencia del israelita,
Hombres y mujeres quedaron horrorizados. «¡Sacadlo de aquí!», gritaron a los guardias. «¿No basta el mal que ya causó? Es tan perverso que los dioses de la quinta montaña no quisieron ensuciarse las manos con su sangre». «Dejaron para nosotros la tarea de matarlo», gritó otro, «y lo haremos ahora, sin esperar la ejecución ritual». Enfrentando los empujones y los golpes, Elías se libró de las manos que lo sujetaban y corrió hasta la viuda, que lloraba en un rincón. «Puedo traerlo de regreso de los muertos. Déjame acercarme a tu hijo», dijo, «solo por un instante». La viuda ni siquiera levantó la cabeza. «Por favor», insistió él, «aunque sea lo último que hagas por mí en esta vida, dame una ocasión de retribuir tu generosidad». Algunos hombres lo agarraron para alejarlo de allí, pero Elías se debatía y luchaba con todas sus fuerzas, implorando para que lo dejasen tocar al niño muerto. Aunque era joven y fuerte, terminó siendo empujado hasta la puerta de la casa. «Ángel del Señor, ¿dónde estás?», gritó al cielo. En ese momento todos permanecieron inmóviles. La viuda se había levantado y se dirigía hacia él. Cogiéndolo de la mano, lo llevó hasta donde estaba el cadáver del hijo y apartó la sábana que lo cubría. «He aquí la sangre de mi sangre», dijo, «que caiga sobre la cabeza de tu familia si no consigues lo que deseas». Él se aproximó para tocarlo. «Un momento», dijo la viuda. «Antes, pide a tu Dios que mi maldición se cumpla». El corazón de Elías latía con fuerza, pero creía en las palabras del ángel. «Que la sangre de este niño caiga sobre mis padres y hermanos y sobre los hijos e hijas de mis hermanos si yo no hiciera lo que dije». Entonces, con todas sus dudas, sus culpas y sus temores, él lo tomó de los brazos de ella y lo llevó arriba, al cuarto donde él mismo habitaba. Entonces clamó a los cielos, diciendo: «Oh Señor, hasta esta viuda con quien me hospedo afligiste, matando a su hijo». E inclinándose 3 veces sobre el niño, clamó al Señor diciendo: «Oh Señor mi Dios, haz que el alma de esta criatura vuelva a entrar en ella». Por algunos instantes nada sucedió. Elías se vio de nuevo en Gileade, delante del soldado con el arco apuntando a su corazón, sabiendo que muchas veces el destino de un hombre no tiene nada que ver con lo que cree o teme. Sentíase tranquilo y confiado como aquella tarde, sabiendo que, independientemente del resultado, había una razón para que todo aquello sucediera. En la cima de la quinta montaña, el ángel había llamado a esa razón grandeza de Dios. Él esperaba entender algún día por qué el Creador necesitaba a sus criaturas para mostrar esta gloria. Fue entonces cuando el niño abrió los ojos. «¿Dónde está mi madre?», preguntó. «Abajo, esperando por ti», respondió Elías sonriendo. «Tuve un extraño sueño. Viajaba por un agujero negro a una velocidad mayor que el más rápido caballo de carreras de Akbar. Vi a un hombre que sé que era mi padre, aunque nunca lo haya conocido. Entonces llegué a un lugar muy bonito, donde me hubiera gustado quedarme. Pero otro hombre que no conozco, aunque me pareciese alguien muy bueno y valiente, me pidió cariñosamente que volviese de allí. Yo quería seguir, pero tú me despertaste». El niño parecía triste. El lugar donde casi entró debía de ser muy hermoso. «No me dejes solo, porque tú me hiciste volver de un lugar donde yo sabía que estaba protegido». «Vamos a bajar», dijo Elías. «Tu madre quiere verte». El chico intentó levantarse, pero estaba demasiado débil para andar. Elías lo cogió en brazos y bajó. Las personas en la sala de la planta baja
parecían presas de un profundo terror. ¿Por qué hay tanta gente aquí?, preguntó el niño. Antes de que Elías pudiese responder, la viuda cogió a su hijo en brazos y comenzó a besarlo llorando. ¿Qué te han hecho, madre? ¿Por qué estás triste? No estoy triste, hijo mío, respondió ella secándose las lágrimas. Nunca estuve tan alegre en mi vida. Y diciendo esto, la viuda se arrojó de rodillas y empezó a gritar. En esto conozco que eres hombre de Dios. La verdad del Señor sale de tus palabras. Elías la abrazó pidiéndole que se levantase. Suelten a este hombre, dijo ella a los soldados. Ha combatido el mal que se había abatido sobre mi casa. Las personas que estaban allí reunidas no podían creer lo que veían. Una joven de 20 años que trabajaba como pintora se arrodilló al lado de la viuda. Poco a poco, todos fueron imitando su gesto, inclusive los soldados encargados de conducir a Elías al cautiverio. Levantaos, pidió él, y adorad al Señor. Yo soy apenas uno de sus siervos, quizá el menos capacitado. Pero todos continuaron arrodillados con la cabeza baja. Has hablado con los dioses de la quinta montaña, se oyó decir a alguien, y ahora puedes hacer milagros. No hay dioses allí. Vi a un ángel del Señor que me ordenó hacer esto. Tú estuviste con Baal y sus hermanos, dijo otra persona. Elías se abrió paso, empujando a las personas arrodilladas, y salió a la calle. Su corazón continuaba agitado, como si no hubiese cumplido correctamente la tarea que el ángel le había enseñado. ¿De qué sirve resucitar a un muerto si nadie cree de dónde viene tanto poder? El ángel le había indicado clamar 3 veces el nombre del Señor, pero nada le había dicho sobre cómo explicar el milagro a la multitud reunida en la planta baja. Podría ser que, como los antiguos profetas, lo que quise fue impresionar para satisfacer mi vanidad, se preguntaba a sí mismo. Entonces escuchó la voz de su ángel de la guarda, con quien conversaba desde la infancia. Hoy has estado con un ángel del Señor. Sí, respondió Elías, pero los ángeles del Señor no conversan con los hombres. Se limitan a transmitir las órdenes que emanan de Dios. Usa tu poder, dijo el ángel de la guarda. Elías no entendió qué quería decir con esto. No tengo ninguno, solo el que me viene del Señor. Nadie tiene, pero todo el mundo tiene el poder del Señor y nadie lo usa. Y añadió el ángel, a partir de ahora y hasta el momento en que regreses a la tierra que dejaste, ningún otro milagro te será permitido. ¿Y cuándo será eso? El Señor te necesita para reconstruir Israel, dijo el ángel. Pisarás otra vez su suelo cuando aprendas a reconstruir. Y no dijo nada más. ¿Y qué no nos ha pasado que tenemos tantas historias en las cuales hemos tenido que reconstruir? ¿No ha pasado que realmente llega la solución y que es una solución mejor de lo que imaginábamos? Pues ahí te dejo esas ideas y vamos a continuar.